pueblo dividido no se mueve. No se mueve. Es más, la división provoca que el Espíritu de Dios te contriste. Nosotros tenemos que trabajar como un solo cuerpo. ¿Sí? Leamos por favor Efesios capítulo 4, otra vez esa es nuestra cita principal, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Uno al 6. Dice así la palabra del Señor, la voy a leer, ustedes me siguen con su vista, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿verdad? Entonces vemos aquí al apóstol Pablo hablándonos de este detalle. Ya en la serie pasada vimos la humildad, ¿se acuerdan? Y que la humildad es un requisito indispensable para la unidad, ¿sí? No puede haber unidad si no hay humildad. Y aquí el apóstol Pablo precisamente nos está diciendo en el versículo 4 que debemos de actuar como un cuerpo. Y es precisamente lo que les decía. A ver, hermano, si yo quiero agarrar la tablet y mi cabeza le dice a la mano, agarra la tablet, pero la mano dice no quiero, ¿verdad? O no responde, o no hace, no voy a poder actuar. Y cada parte del cuerpo tiene una razón de ser. Todos tenemos una razón de ser, de estar aquí en la iglesia. A Dios nos trajo aquí a la primera iglesia bautista porque hay algo, una función que tú vas a desempeñar indispensable para la obra del Señor. Todo miembro es indispensable. Hasta la vesícula es indispensable, ¿verdad? Leía por ahí, bueno, no leía, me comentaban porque un libro que se llama Los Judas o algo así. Dice, hasta los Judas son necesarios dentro de la iglesia. Jesús necesitó un Judas. Todo es indispensable en la función del cuerpo de Cristo. No hay nada. Pablo dice que hasta en nuestro cuerpo los miembros que se nos hacen más débiles o más vergonzosos son los que tratamos con más cuidado, ¿cierto o no? Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Yo quiero decirte algo, amado hermano, tú eres indispensable en esta iglesia. Dios te trajo aquí por una razón, para que recibas edificación, pero también por otra razón, para que nos ayudes y nos edifiques también. Pablo, en su inicio a la epístola a los Romanos, Pablo dice, quiero ir con ustedes para ser mutuamente edificados, ¿verdad? Y yo digo, wow, qué humildad del apóstol Pablo. Un hombre que tenía conocimiento, que si hoy en día viviera el apóstol Pablo, hoy en día estuviera en nuestros tiempos, sería un hombre con doctorados, sería un hombre tan preparado que tendría maestrías y doctorados, ¿sí? Sería hoy en día un doctor a lo mejor en divinidades o doctor en teología, ¿verdad? Era un hombre preparadísimo en el ámbito religioso. Dice, estudiado a los pies de Gamaliel, es como si hubiera estudiado en Harvard o en Oxford, en esas universidades, para que más o menos entiendan. Y este hombre, con toda esa capacidad intelectual, le dice a la iglesia de Roma, quiero ir a visitarlos para ser mutuamente edificados. Yo voy a ir para edificarlos a ustedes, pero también voy para ser edificado por ustedes, ¿verdad? Y esa es la base de la humildad también, hermanos. La unión, de saber que por más dones o ministerio que el Señor te haya llamado, por más talentos que Dios te haya dado,
No debemos de ensordecernos, porque todo miembro es indispensable. Dice Pablo, ¿verdad?, que la oreja no le puede decir a la mano, no te necesito. Ni el estómago a los pies, ni el corazón al cerebro. Todos nos necesitamos. Y cuando hay una perfecta unidad, cuando tú estás perfectamente sano, puedes desarrollar todo lo que quieras. Si quieres, puedes ir a correr por las mañanas y todo va a ir yendo bien. Pero a ver, intenta correr cuando te duele la rodilla. Intenta correr cuando traes dolor de cabeza. Intenta correr cuando te acabas de golpear el dedo chiquito del pie izquierdo. ¿Verdad que no se puede? Entonces a veces el miembro más insignificante, hermanos, es indispensable. Es indispensable. Recuerdo hace poco también en una junta de pastores que hubo, se retiraron unos pastores a orar, ¿verdad?, y ayunar en un salón, rentaron un salón y varios pastores se reunieron ahí a orar. Y pusieron un cartelón en la parte de afuera que decía no molestar, porque ellos iban a encerrar, ¿verdad?, en ayuno y oración. Y cuenta este pastor que de repente alguien les tocó a la puerta. Y dice el pastor, bueno, que no saben leer. O sea, dice no molestar. Pero bueno, va y abre la puerta, ¿no? Y era una hermanita de su iglesia. Y esa hermanita le dice, hermano, es que, no sé, pensé que a lo mejor les iba a hacer falta agua y aquí les traje una jarrita. Y el hermano así como mirándola, ¿verdad? Dice, y me le quedé mirando y le dije, hermana, ¿qué dice el letrero? No molestar. Pero bueno, gracias por el agua, hermana, muchas gracias. Ya la agarra, la mete, la cierra, dice, y la puso, y cuando se dio la vuelta, dice que el Señor habló a su corazón y le dijo, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Le vino ese texto. Y él respondió, todavía dice en una actitud así, pues el que sirve, Señor. Y ups, en ese momento reaccionó y dijo, ella nos vino a servir, ¿verdad? Y él la trató como menosprecio. Y ahí pidió perdón y salió, y inmediatamente salió, alcanzó a la hermana y le dijo, hermana, perdónenme, la verdad, perdónenme, estaba yo mal, discúlpenme, gracias por el agua, hermana. Y se volvió a meter, ¿verdad?, a su retiro. Pero a veces actuamos así, hermano. Muchas veces, y se lo pongo no tratando de menospreciar a este pastor, sino en el sentido de que todos a veces actuamos así y no entendemos que todo miembro es indispensable en la iglesia de Jesucristo. Por eso es que aquí Efesios nos está hablando precisamente de que debemos de actuar como un solo cuerpo. Yo no puedo ver a nadie como inferior o superior a mí. Necesitamos de todos. Porque para que la obra avance, cada uno de nosotros tiene que desarrollar el talento y el ministerio que Dios le ha dado para el bien de la iglesia de Cristo. No para el bien propio, sino para el bien de la iglesia de Jesucristo. Y para poder tener eso, nosotros entonces, como vimos en la clase pasada, tenemos que tener humildad. Pero también dice el apóstol Pablo que tengo que tener mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Fíjense, en el griego ahí que Pablo está poniendo ahí, el griego es proates, viene de proates. ¿Qué significa ese griego? Ese griego lo utilizaban en el tiempo de Pablo para hablar de los animales salvajes que eran domesticados. ¿Sí? El caballo, cuando el domador de caballos se monta al caballo, ¿verdad? El caballo, ¿qué trata de hacerlo? Se enoja, ¿verdad? Y empieza a patalear, a brincar, hasta caerse, levantarse, ¿verdad? Y trata de tumbar al jinete por todos los medios. Pero ya cuando el jinete logra vencer esa salvaje del caballo, el caballo se vuelve dócil, manejable para el jinete, ¿sí o no? Ese es el griego que está utilizando aquí Pablo acerca de la mansedumbre. Por lo tanto, está hablando no de quitarnos nuestras características ni nuestro carácter, porque al final de cuentas el caballo sigue conservando su fuerza, sigue conservando su velocidad, sigue conservando su valentía. Lo único que cambió fue que ahora tiene alguien, así es, la docilidad, y alguien lo controla.
Eso es todo, hermanos, lo que cambió. ¿Sí? El carácter del caballo fue moldeado por alguien. Y aquí entonces Pablo lo que nos está hablando a nosotros es precisamente eso. Que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y nos permita ser controlados por Él. Aquí Pablo no nos está hablando que te dejes controlar por el hombre, está hablando que te dejes controlar por el Espíritu Santo. Yo se los he dicho a varios hermanos que les he predicado, Dios no va a cambiar tu carácter. Dios no va a cambiar tu forma de ser. Dios lo que va a hacer es que va a actuar en ti para que ese carácter y esa forma de ser glorifique al Señor. Si tú te dejas guiar y someter al Espíritu Santo. ¿Y cómo hago eso, amado? ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo tome control de mi vida? Simple y sencillamente, tengo entonces que empezar a orar, ¿verdad? En humildad al Señor, reconociendo mis fallas, mis errores, mis pecados, pidiéndole perdón al Señor y sometiéndome a escudriñar las Escrituras, pidiéndole a Dios que hable a mi vida. Y entonces cuando yo empiezo a tomar estas acciones, el Espíritu Santo empieza a actuar en mi vida y empieza a transformar mi vida. Si alguien ha tenido 1000 errores y 1000 fallas y 1000 cuestiones, ese soy yo, hermano. Si ustedes preguntaran por mí en la universidad, ustedes sabrían que yo era un hombre de un carácter, muy explosivo. En la universidad me decían Rocky Vigurra, así se lo digo. Porque cuando yo estallaba, yo ya no veía dónde, yo me agarraba ahí mismo. Un día me peleé en la cafetería, estando atestada de catedráticos, eran las 2 de la tarde. Catedráticos comiendo, alumnos comiendo, y yo ahí estallé y me agarré con un compañero. Y lo digo no porque me alegre eso, le estoy diciendo lo que Dios puede hacer el cambio. Y entonces yo una vez vine ante el Señor y le dije al Señor, Señor, ya no puedo así. Porque por un lado estoy predicando la palabra y por el otro lado estoy destruyendo la obra. Pero no puedo, es algo que me domina, es algo que me vence, Señor, ayúdame, cámbiame, ¿verdad? Reconozco que estoy mal. Y entonces, un día yo iba caminando por la calle, me acuerdo, y había un charco de esos que apestan un poquito así, y lo recuerdo bien, y pasó un micro por ahí, y me bañó, ¿verdad? Y ahí me di cuenta de cómo Dios hizo algo en mi vida. Porque yo no salí corriendo tras el camión. Yo antes hubiera salido corriendo tras el camión. Pero de repente me quedé así. Y dije, ¡ay! Hasta me espanté. Y dije, ¡ay! No me enojé. No salí corriendo tras el camión. ¡Ay! Gracias, Señor. Gracias. ¿Verdad? Eso es cuando realmente nosotros permitimos al Espíritu Santo que cambie nuestros corazones y nuestras vidas y que tome control de nuestro carácter, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Dios no le cambió el carácter a Pedro, pero sí fue moldeando este carácter de Pedro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender qué es la mansedumbre, hermanos. También mansedumbre significa docilidad, bondad. Significa que cuando alguien viene ante mí y me grita y me ofende y me dice 1000 cosas, yo no tengo que reaccionar en un afán vengativo. Ah, sí, pues esto y esto también de ti, ¿verdad? Eso no es mansedumbre. La mansedumbre es que lo escucho y le contesto no con el fin de perjudicarlo, sino con el fin de ayudarlo. Entonces ahí es cuando hemos entendido
que esa mansedumbre se está desarrollando dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando puedo decirle a aquel que me está ofendiendo, decirle, Dios te bendiga, gracias por hablarme así, gracias, en serio, gracias, pero mira, ven, vamos a hablar, tranquilo, vamos a hablar, vente, mira, yo creo que tienes razón en ciertas cosas, pero no es la forma en que lo estás diciendo, ¿verdad? No es la forma en que lo estás expresando. Y entonces mansamente empiezas a corregir la doctrina o el carácter del hermano, ¿sí? Pero no es ponerme al tú por tú, no es tratar de ganarle para imponer una autoridad, es simple y sencillamente que tú tengas control y no respondas con un afán vengativo, ¿verdad? Y eso es una parte difícil, pero tenemos que hacerlo. No en nuestras fuerzas, porque si tú te afanas en hacerlo, no vas a lograrlo. Jesucristo dijo, vosotros por vosotros mismos nada pueden hacer. Tú no puedes cambiar tu vida, tú no puedes hacerte diferente. Tu cambio no es por obras. Si tú tratas de cambiar por obras, lo único que vas a hacer es frustración sobre tu vida espiritual. Pero si tú vienes con una actitud de humildad al Señor y te humillas delante de Él y le dices, cámbiame, Señor, porque yo creo que Dios ha hablado a varios de nosotros y a mí me sigue hablando en áreas de mi vida que necesito corregir, y Dios nos ha estado hablando por esas áreas de nuestra vida y nosotros no hemos atendido esa voz y no hemos venido al Señor y le hemos dicho, sí, Señor, es cierto, cámbiame. Solo tú puedes cambiar mi corazón. Solo tú puedes transformar mi vida, ¿verdad? Responder mansamente. Ir ante el Señor con un espíritu manso, reconociendo que no puedo cambiarme. Pero, como dijo el Señor Jesucristo, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Si Dios cambia tu vida, si el Espíritu de Dios obra en tu vida, transforma tu vida, y lo hace de manera silenciosa, vas a ver cómo vas a poder disfrutar de la gracia de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer eso, ¿no? Y tenemos que buscar. La mansedumbre entonces va de la mano con la humildad. Van de la mano. No hay persona humilde que no sea mansa. Y no hay persona mansa que no sea humilde. La humildad no existe si no hay mansedumbre. Y la mansedumbre no existe si no hay humildad. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos soportarnos unos a otros, ¿verdad? Con toda humildad. Y el toda también implica el mansedumbre. Entonces podemos nosotros traducirlo con toda humildad y con toda mansedumbre. Con toda mansedumbre. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Para poder tener unidad y trabajar en unidad, cada miembro, cada uno de nosotros tiene que vivir la humildad y tiene que vivir la mansedumbre. Quizá a mí, como dicen por ahí, no soy monedita de oro, ¿eh? Dice alguien por ahí, no soy monedita de oro, y quizá algunos hermanos de aquí, algunas cosas de mí no les caigan, ¿verdad? Y quizá la forma que yo vaya conociendo a ustedes, algunas cosas de ustedes, pues también yo diga, wow, esto no me cuadra del hermano. Y voy a ocupar, porque me llevo un poco más claro, voy a ocupar a hacerlo. Otra vez, perdón, hermano. Es que, ay, el Zenón, no me gusta luego cómo habla el Zenón, entonces, ¿verdad? Y a veces es difícil. Y no lo digo porque haya encontrado eso, estoy usando un ejemplo. Pero a veces es difícil, hermano. Y entonces no me cuadra. Ay, no me cuadra así como hace la voz. Hay cosas que no nos cuadran. Hay un hermano que me decía, no me gusta ese predicador, anda medio fresa, así. Es un predicador de sana doctrina, pero toda su vida ha sido de moverse desde antes de conocer a Cristo en estratos muy altos.
Entonces cuando viene a Cristo y él ahorita es siervo de Dios, pues la forma de hablar no la cambió el Señor. Entonces de repente habla así como que, pues sí, amados hermanos, pues como yo no les hacía, entonces, ¿verdad? Y dice, yo lo oigo hablar así, no lo aguanto 5 minutos, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la mansedumbre. Hermanos, y quizá acercarnos con el hermano y decir, hermano, como que su forma de hablar, ¿verdad? No me cuadra mucho, pero lo amo en el Señor. Lo amo en el Señor. Y soportándonos, por eso dice Pablo, soportándonos, porque Dios nos creó diferentes. Dios no creó 40, no sé cuántos digamos aquí, Edgares. Dios creó individualmente a cada uno y a cada uno le dio una característica. ¿Por qué Dios nos creó diferentes? ¿Por qué crees que Dios nos creó diferentes? ¿Por qué crees? Gracias, hermano. Para complementarnos. Porque si todos fuéramos iguales, no nos podemos complementar. No habría esa área. No habría el hermano que me haría descubrir que todavía hay áreas en mi vida que no están bien ante el Señor. No habría hermanos que me harían descubrir que sigo siendo un hombre con fallas y errores, que dependo de la gracia del Señor. Porque a veces va a haber momentos que vamos a caminar tan bien con el Señor, que vamos a andar tan bien con el Señor, en una comunión tan activa, en una vida de oración, ¿verdad? Y nos levantamos temprano y oramos horas quizá y leemos la palabra y sentimos que todo va muy bien, pero si no viene el hermanito fulanito de tal, Zenón, entonces si no viene Zenón y me habla y ¡ay! Ajá, ¿y cómo? ¿No que andabas tan espiritual? Entonces reconocemos que no somos perfectos a través de la vida de cada uno. Y entonces yo tengo que aprender que esa área de mi hermano, Dios la está poniendo para cambiar mi vida. ¿Sí? Mi vida. Por ejemplo, y un ejemplo claro es el matrimonio. Dios une a dos personas, hombre y mujer, con características diferentes. Características diferentes. ¿Verdad? Y si no aprendemos la humildad y la mansedumbre en el matrimonio va a fracasar. Lo más seguro es que fracase o que llegue una frustración de ambas partes y ambas partes lleven un matrimonio no feliz como el Señor quiere, sino que lleve un matrimonio con fingimientos, con frustraciones, con amarguras dentro. Pero cuando entendemos que Dios, al que puso al lado de ti, lo puso para limar tu propia vida, entonces vas a entender muchas cosas. Vas a entender muchas cosas. Y eso solo lo puedes captar si tienes un espíritu manso. Que cuando alguien venga y te diga algo, cuando tu esposo o tu esposa te conteste de la manera que tú no quieres, que te disgusta cómo te contesta, pero si tú pones en ese momento un espíritu manso y tratas de entender lo que te han dicho, a ver, ¿por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? A ver, antes de enojarte, razonar. Recuerdo hace tiempo que estuve en un curso de cuestión del trabajo, y se llamaba Los Paradigmas, y nos pusieron un ejemplo de cómo reaccionamos inmediatamente, ¿verdad? Me dio mucha risa, pero es cierto. Dice que un hombre iba por un camino rural, porque era la forma de atajar, ¿no? Entonces se metió en un camino rural de esos de rancho, que son potreros, ganados, cerdos y todo ese detalle. Y entonces iba a agarrar una curva, cuando de repente sale un carro a toda velocidad y casi choca con él, y el carro venía como perdido del control y casi choca con él, lo alcanza a esquivar a la última, y cuando llega el momento de verse cara a cara con el conductor, como el conductor que iba desequilibrado le grita al otro: ¡cerdo!
Y el que venía bien, y tú, vaca, güey, bruto, y no sé qué, y agarra la curva y ¡pac! Choca. ¿Con qué creen que chocó? Con un cerdo. ¿Qué pasó ahí? El hombre que venía descontrolado porque el cerdo se atravesó. Y entonces le trató de advertir al otro, pero como iba a velocidad, lo único que pudo decirle era cerdo. O sea, que hay un cerdo allá en la curva. Y por no asimilar lo que le estaba diciendo, creyó que lo había ofendido. Y entonces respondió con una ofensa. Y por responder con la ofensa, no vio que adelante estaba el cerdo y se estrelló. Y fue grande su pérdida. Y eso pasa en nosotros, hermano. Eso pasa en nuestra vida por no tener la mansedumbre de decir, a ver, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál fue la razón? A ver, voy a poner aguas, a lo mejor hay algo más adelante, ¿verdad? A ver, ¿por qué el hermano está actuando así conmigo? Si yo soy bien buena gente, soy bien buena onda, soy bien dócil. No, ¿verdad? ¿Por qué? A lo mejor sí tengo algún error dentro de mí. A lo mejor sí estoy haciendo algo mal que no me estoy dando cuenta, ¿verdad? A lo mejor mi esposa tiene la razón y hay algo que no está bien en mí. O a lo mejor mi esposo tiene la razón y hay algo que no está bien en mí. A ver, tengo que analizar. A lo mejor hice algo mal. Pero nunca nos detenemos a hacer eso, porque inmediatamente reaccionamos como un caballo cuando es salvaje. Que se le monta a alguien encima e inmediatamente lo quiere tirar. Dios ha venido a cambiar nuestras vidas. Dios ha venido a transformarnos. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Que hay una cosa que Jesús dijo, que la única que dijo que tenemos que aprender de Él, pero en sí son dos. Dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde. Como les decía, es la única vez en la Escritura que vamos a encontrar que el Señor Jesucristo nos dice, aprendan de mí. La oración fue que los discípulos vinieron y le dijeron, enséñanos a orar. Pero la única vez que Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús cuántas veces no se topaba con sus adversarios, los fariseos, los escribas, los saduceos, y ahí andaban pegado a Él, y Jesús sabía por qué andaban pegado a Él, y sin embargo Jesús no se regresaba y les decía, lárguense, o sea, ya me tienen harto, ¿verdad? Jesús nada más les respondía cuando ellos se metían y trataban de causar un daño a la obra. Entonces cuando Jesús les hablaba, pero a veces nosotros al leer los evangelios nos imaginamos a un Jesús casi con un palo, ¿no? Queriendo agarrar a los fariseos a palazos. Y no, Jesús les contestaba mansamente, pero les contestaba la verdad. A ver, sepulcros blanqueados, o sea, ¿no se analizan ustedes? La mayor muestra de mansedumbre ante el Señor fue cuando lo iban llevando a la cruz. ¿Qué dice Isaías? Que como un cordero fue llevado al matadero, y en la presencia de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa es la mansedumbre del Señor. Cuando nosotros tenemos un espíritu manso y alguien viene y en verdad viene, hermano, y viene realmente haciéndonos una injusticia, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? ¿Reaccionamos a querer solucionar las cosas por nosotros, o reaccionamos en un espíritu manso y decirle, Señor, te pongo en las manos a este hermano que me quiere hacer daño, lo pongo en tus manos porque tú eres Dios? Oh Señor, déjamelo tantito, te lo voy a armar ahorita, ¿verdad? Como decía por ahí alguien, y dicen en broma, ¿no? Señor, o te lo llevas o te lo envío, ¿verdad? A veces actuamos así, pero no es el espíritu de mansedumbre que el Señor quiere de nosotros. Porque va a haber veces que a veces no entendemos. A veces el hermano puede traer unos problemas en su trabajo
que le cargaron allá y trae unos detalles en su cabeza y a veces no sabe cómo conducir eso, y entonces cuando viene y algo no le gusta o no le agrada, explota con ese detalle y muestra algo que no mostraba, y entonces nosotros podemos reaccionar en un sentido de decirle, estás mal, o analizar y decir, ¿por qué lo hizo el hermano? Y acercarnos a él y con mansedumbre, con una docilidad. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué reaccionaste así? Queremos orar por ti si hay algún problema o tienes algo o hay alguna diferencia entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te sucedió algo? Entonces, a veces tenemos que ver mil cosas, hermano. Satanás puede utilizar a los hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesús hablaba de lo que le iba a venir y todo eso, y cómo se le acercó Pedro y le dijo, Señor, que no te acontezca eso, mira, mejor en lugar de ir hacia Jerusalén, vente, vamos por este camino y vamos por acá y no te va a pasar esto. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate, Satanás. Porque el Señor Jesús sabía que no era Pedro, era Satanás que estaba utilizando la vida de Pedro. Y a veces al leerlo creemos que Jesús se volvió y le dijo, apártate, Satanás, ¿verdad? Pero no, Jesús, apártate, Satanás, para tratar de no dañar a Pedro, pero sí darle una instrucción al enemigo. Nosotros muchas veces cuando un hermano viene y reacciona tenemos que entender eso, hermano. Hay varios factores que pueden influir en la reacción de cada hermano. No por ser líder, no por ser pastor, no por ser tener un cargo en la iglesia o algún detalle, quiere decir que dejamos de ser humanos con imperfecciones. No quiere decir que no en determinado momento el enemigo no pueda utilizar nuestra vida para tratar de tumbarte, como lo intentó hacer con el Señor Jesucristo a través de la vida de Pedro. Yo tengo que aprender a discernir eso. Pablo lo entendió y en el capítulo 6 de Efesios dice, porque nuestra lucha es contra el anciano, el diácono, el pastor, el maestro de niños. ¿Dice eso? No. ¿Contra el hermano que está al lado? No, nuestra lucha es ¿contra quién? Contra huestes de maldad, ¿verdad? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Yo tengo que entender esa parte, hermanos. Y aclaro, no estoy a favor de la guerra espiritual. Debo de entender que el enemigo se menea, y la guerra espiritual es que el enemigo puede utilizar mi vida en determinado momento para tratar de dañarte a ti. Y tú tienes que discernir eso y aprender a discernir eso. Y con un espíritu dócil, venir. Y si yo tengo una falla, con toda confianza, hermano, venir y decirme, hermano, esto está mal, mire, lo que usted hizo está incorrecto, por esto y por esto. A diferencia de a veces, muchas veces como actuamos, no, es que mira, me hizo esto, me hizo aquello, me hizo el otro, y se dice ser líder. Nosotros creemos a veces que los líderes son acá, ¿verdad? Los superpoderosos. No es cierto. Tenemos las mismas debilidades que todos ustedes. Y también nosotros debemos reconocer en ustedes que ustedes tienen las mismas debilidades que tenemos nosotros. Por eso es que Pablo apela a esto, a la unidad, porque en la unidad precisamente te va a encontrar todo este tipo de detalles, hermano. Se va a encontrar que vamos a encontrar diferentes maneras de pensar, y a lo mejor yo digo una cosa, el hermano dice otra, el hermano dice otra, y el hermano dice otra, y cada quien quiere hacer su voluntad. Y si no nos ponemos en un espíritu dócil, en un espíritu manso, para ver cuál es la voluntad de Dios en todo esto, entonces lo único que vamos a ocasionar es que se fraccione todo. Y la obra de Cristo, porque aquí el daño no, debemos de entenderlo, que el daño no lo hacemos a la cuestión del local, el daño lo hacemos a la obra de Cristo.
a la expansión del reino de Dios. Porque, otra vez, que sean uno para que el mundo crea. Pero si no son uno y se dividen y se critican y se apuñalan, ¿qué va a decir el mundo? Y si son iguales a nosotros. Mira, se dividen, se gritan, se ofenden, se maldicen, se demandan. ¿Qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia? Ninguna. Por eso Pablo, cuando habla y corrige a la iglesia de Corintios, dice: ¿cómo es posible, verdad, que siendo nosotros espirituales ustedes tengan que recurrir a los jueces civiles para arreglar cuestiones entre hermanos de la iglesia? No es posible, dice el apóstol. Lo que sucede en la iglesia se tiene que arreglar en la iglesia con un espíritu humilde y manso, dejándole todo al Señor, encomendándole todo al Señor. Todas nuestras cargas, todas nuestras ofensas, todo lo que nos puedan decir, hacer, tenemos que dejarlo en las manos del Señor. ¿Cuántos de aquí creen en un Dios soberano? En un Dios que actúa y no le gusta la injusticia. Yo no creo. A Dios no le gusta la injusticia, ¿verdad? A un Dios que ve por la causa del desfallido, del pobre, del que le están haciendo cuestiones no aptas. Ese Dios está ahí en la Escritura y yo lo creo. Pero a veces lo creemos, pero no lo vivimos, ¿verdad? Porque cuando me lo hacen a mí, entonces ahí sí quiero actuar de otra manera. Y entonces no permito que la mansedumbre entre en mi corazón y que el Espíritu Santo obre en mi vida, sino quiero actuar rápido, vengativamente. Y quiero actuar rápido para tratar, ¿verdad?, de que me reparen el daño que me hicieron a mí. Pero cuando lo veo que se lo hacen al otro, le digo: hermano, tienes que tener espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Tienes que soportar. No, Dios dice que Dios defiende nuestras causas. Si hay algo injusto, Dios lo va a defender. Nosotros tenemos que callar. ¿Se acuerdan David cuando venía de huir de su hijo Absalón y que se le apareció uno y le empezó a arrojar piedras a David, ¿verdad? Y lo empezaba a maldecir a David y tirarle piedras. ¿Qué dijeron sus generales que estaban ahí con él? Danos chance, lo vamos a matar, ¿verdad? ¿Y qué dijo David? No. Ustedes no saben si quizá viene de parte de Dios y es parte de mi castigo por lo que he hecho. No le hagan nada, no actúen así. Oye, David era el rey, un rey, podríamos decirlo en cierta forma, soberano. Si David hubiera dado la orden, échenselo, se lo echaban. Pero David sabía lo que era en ese momento tener un espíritu manso, no actuar en vengativa, sino dejarle a Dios todo, y Dios va a actuar. Si nosotros tenemos ese espíritu de mansedumbre y dejamos que Dios sea el que actúe, porque ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza, yo daré el pago, ¿verdad? Entonces debo de creerle al Señor eso, y debo de entonces dejarlo, decirle: Señor, ten misericordia. Al contrario, debo de pedir por misericordia a esa persona que está actuando mal, como un cristiano, porque creo en ese Dios que retribuye, creo en ese Dios que actúa, creo en ese Dios que si tocan a su iglesia, Dios es un Dios que actúa. Entonces, si yo creo eso, entonces tengo que entenderlo y vivirlo, tengo que llevar mi creer a actuar. Porque ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a interactuar para que el mundo pueda ver en nosotros que realmente vivimos lo que creemos? Dice por ahí en el mundo hay un refrán, como dicen, de lengua me como. Yo creo que a veces hasta 3 órdenes nos echamos por ahí. Tenemos que aprender esa parte, hermano. Ser mansos y humildes de corazón. Porque Dios quiere hacer muchas cosas. Gracias. Ahora sí te lo voy a agarrar. Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros. Yo no sé si tú te repito, lo hayas sentido, pero
Yo desde que empecé a oír este detalle, llorando al Señor, he sentido que Dios quiere hacer algo aquí, en Cardel. Y no lo digo por detalles de afanarse o algo, sino creo que Dios quiere algo. Y si Dios quiere algo, Dios va a actuar. Sí, amén. Pero, ojo, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Si la cabeza quiere ir al supermercado, pero el cuerpo no se mueve, ¿va a poder ir al supermercado? No es que Jesucristo no sea soberano y no pueda hacer cosas, y no estoy diciendo eso, pero Dios ha establecido que la iglesia sea el instrumento por el cual los deseos de Dios se transmitan. Y si nosotros no actuamos como unidad, entonces lo único que estamos haciendo es crear un dolor de cabeza a Cristo. Porque Cristo quiere algo, y como estamos desmembrados, el pie derecho quiere ir a la derecha y el pie izquierdo quiere ir a la izquierda, la mano quiere ir hacia atrás y la otra quiere ir hacia adelante. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo, hermano? Nos hacemos nudos entre nosotros mismos y no vamos a lograr absolutamente nada. Y eso es lo que precisamente Dios no quiere que suceda. Nosotros somos el cuerpo para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función por la cual Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te restauró, Dios te cambió, es para que tú seas luz a los que están allá afuera. Para que tú lleves el evangelio en tu predicar y en tu andar diario, la gente pueda ver el evangelio de Jesucristo, que es luz para los demás. Pero si no hay estas características en mi vida que estamos viendo, y en principio estas dos, humildad y mansedumbre, la gente no va a creer, porque va a ver a gente igual a ellos. Igual a ellos. Que no se ayudan entre ellos, que se dañan entre ellos, que son egoístas entre ellos. Eso es lo que encontramos en el mundo. En la iglesia no se debe de encontrar eso. En la iglesia se debe de encontrar todas estas características: humildad, mansedumbre. Es más, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Fe y qué? Mansedumbre. El fruto del Espíritu es mansedumbre, y por eso te decía en un inicio, no es en tus fuerzas. Tienes que venir al Señor y decirle al Señor: Señor, reconozco que no hay mansedumbre en mi vida. Señor, reconozco que no hay humildad en mi vida. Señor, pero reconozco también que tú eres el que puedes cambiar mi vida. Tú eres el que puedes cambiar mi vida. Entonces, amados hermanos, Dios está hablándonos de esa forma. Dios está diciéndonos este detalle. Dios quiere, me hizo perder el ventilador. Aquí está. Dios quiere cambiarnos, hermanos. Dios quiere que si hay una deficiencia la podamos corregir con mansedumbre. Hablando de humildad y mansedumbre, porque a veces también se lleva a otra cuestión, no significa no corrección, hermanos. No significa no corrección. No significa no disciplina. ¿Verdad? Si en algún lugar no hay disciplina y no hay corrección, entonces tampoco hay humildad y tampoco hay mansedumbre. Perdón que se lo diga, pero es cierto. La disciplina, Dios disciplina, y no hay ser en todo el universo más manso que Dios. Pero Dios disciplina. Entonces, pero la disciplina tiene que ser aplicada con un espíritu mansedumbre. Con el único fin de restaurar a la persona.
de restaurarle. Fíjense, hay una disciplina que el apóstol Pablo habla en Corintios que nos sorprendería a muchos, ¿verdad? Y Pablo que está diciendo de tener un espíritu de mansedumbre. Y hay una parte donde Pablo dice en Corintios, al cual entregué ¿a quién? ¿Qué hizo Pablo con un hermano? Al cual entregué a Satanás. Uy, para que aprenda a no blasfemar, a fin de que su cuerpo sea destruido, pero ¿qué? Pero su espíritu sea salvo. Toda disciplina tiene que tener un fin de restauración, de salvación. Nunca jamás tenemos que disciplinar a alguien con un fin de destruir. Y suena fuerte, por eso les digo, y quiero hacer la aclaración, porque a veces en estos temas mucha gente dice, ay, no hay disciplina, no hay corrección, no hay nada. No, eso sería denotar un espíritu mal. Un espíritu manso sí corrige, un espíritu humilde sí corrige. El Señor Jesucristo hizo correcciones, inclusive hizo correcciones que aparentemente podría decir uno que no aplicó la mansedumbre y la humildad. ¿Se acuerdan cuando purificó el templo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor Jesús ahí cuando entró? Azotó, ¿verdad?, las cuerdas y golpeó las mesas de los cambistas. Y aparentemente eso no es un espíritu humilde y manso. No, sí es un espíritu humilde y manso. Jesús no lo hizo con un fin vengativo. Jesús lo hizo con un fin de un celo por la casa del Señor. Porque si ustedes no sabían, los cambistas que estaban ahí cambiaban el dinero, pero de una manera injusta. Voy a ponerlo para que lo entendamos. Caso del dólar. ¿Cuánto está el dólar ahorita? 19 pesos el cambio. Bueno, tú ibas con estos cambistas adentro del templo, y si no cambiabas el dinero adentro del templo, no te lo aceptaban. Entonces tenías que cambiarlo adentro del templo. Pero en el templo te decían, ¿qué crees? El dólar está a 35 pesos. Oye, pero espérame, es que allá en el banco de allá afuera está en 19. Ve y cómpralo allá, pero aquel no lo aceptamos aquí. Aquí tienes que aceptar 35 pesos para que aceptemos tus ofrendas, ¿verdad? Y eso es lo que le molestó al Señor Jesús. También con los animales, ¿verdad? Los animales que estaban adentro en el patio. Afuera del patio el animal se vendía, por decirlo así, en 1,000 pesos. Adentro del templo en 7,000, 8,000 pesos. Pero si tú lo comprabas afuera, como había un inspector de calidad, porque la ofrenda tenía que ser sin defecto, porque así lo había mandado el Señor, ¿verdad? Pero entonces el inspector de calidad venía y hacía el examen y veía que lo habías comprado afuera y decía, ¿qué crees? Mira, este pelito se ve así como abierto, está imperfecto, no te lo acepto. Pero si lo comprabas adentro del templo, hombre, está excelente, pásalo, puedes ofrecerlo en sacrificio. Entonces, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Estaban haciendo de la casa del Señor una casa de comercio totalmente injusto para él. Por eso el Señor se llenó de celo. Y además el lugar que habían ocupado para llenarlo de animales y todo, era el lugar donde los gentiles oraban. Entonces no había un lugar donde los gentiles oraran, lo habían ocupado para su detalle. Y por eso el Señor llegó a corregir. Pero si no hubiera tenido, como es el Señor Jesucristo, manso y humilde, yo creo que hace descender fuego del cielo y los consume ahí en ese momento, ¿verdad? Él aplicó una medida correctiva con el fin de corregir lo que estaba ahí. ¿Me entienden? Eso es un espíritu manso, hermano. Por eso les quiero hacer esa aclaración. No es aquel espíritu que, ¿verdad?, que viene el hermano y te pega de puñetazos y tú dices, dame más, ¿verdad? No es eso, hermano. No significa eso. El espíritu manso es que si viene alguien y te golpea y dices, espérate, cálmate, ¿verdad? Porque si sigues haciéndolo, entonces no, yo no voy a recurrir a los golpes contigo, pero sí voy a recurrir con los hermanos de la iglesia, y si no te podemos detener, entonces voy a tener que recurrir con la autoridad. Entonces, pero tú estás controlado en tu espíritu.
¿verdad? No significa lo que les digo y se los vuelvo a repetir, de decir, pégame, o que la esposa, ¿verdad?, diga al esposo, sí, pégame más, ¿verdad? No, o que el esposo le diga a la esposa, ¿verdad? Sí, pégame más, porque ahora se da casos, hermanos, donde la esposa le pega al esposo. Entonces nosotros podemos ver ese detalle. Eso no significa mansedumbre. ¿Sí? Mansedumbre es que tú tengas tu espíritu dócil para saber cómo responderle a la persona. No con un fin vengativo, sino con un fin correctivo. De corregirlo, de ayudarlo en su problema. Amén. Por favor, hermanos, a ver, ¿me pueden leer Mateo 5:5, por favor? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5, capítulo 6, 7 es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, por si alguien no lo sabía, es las características de los hijos del reino de Dios. Y si ustedes ven en el versículo 4, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el pobre en espíritu? Es el humilde. Es aquel que no tiene un concepto más alto de sí. Es aquel que en verdad reconoce que él no es más que nadie. Y esa es la humildad. Y luego dice el Señor, segunda característica, no es que tengas una o tengas la otra. Es que tenemos que tener todas esas características. Y dice el Señor Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner mucho en detalle. No vamos a recibir aquí la tierra ahorita, en este momento, como algunos comentan por ahí, ¿verdad? No vamos a recibir la tierra en este momento. Pero nosotros sabemos que por ser hijos de Dios, haber sido salvados y transformados por la gracia de Dios, Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Y la gente que ha sido transformada por la gracia de Dios, entonces empieza a desarrollar un espíritu manso. Y por lo tanto el Señor Jesús dice, los mansos van a heredar la tierra por heredad. Son características que debe haber dentro de nosotros. Debemos de buscarlas, debemos de anhelarlas, debemos de llevarlas a Dios, para que nosotros podamos crecer y podamos ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. El Sermón del Monte, el Señor nos lo está hablando a nosotros y nos lo está diciendo, que tenemos que ser así. ¿Podría leerme por favor Proverbios 16:32, por favor? Proverbios 16:32. Proverbios capítulo 16, versículo 32. 32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, que el que enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahí está, ¿verdad? Mejor es ser mansos que ser violentos. Es mejor. Es mejor. El libro de la sabiduría, Proverbios, la sabiduría práctica para nosotros, nos está diciendo que lo mejor para nosotros como pueblo es ser mansos. Y tener control de nosotros, y tener control de nuestro espíritu. Por lo tanto, amado hermano, te pido de favor que empecemos a desarrollar esto dentro de nosotros. ¿Cómo? Pidiéndolo a Dios en la oración, pidiéndole a Dios que obre en nosotros para que transforme nuestra vida y dejemos los que son vengativos, dejemos de ser vengativos y encomendemos todo en las manos del Señor. Y nos humillemos delante de Él y dejemos que Él actúe para que entonces entre nosotros podamos llevar una comunión buena,
agradable, perfecta, que podamos convivir unos con otros. Qué feo es ver a veces grupitos en la iglesia, los que se llevan acá y estos que no se llevan con estos por acá y estos que no se llevan con estos dos por acá, y empieza a haber divisiones y empieza a haber como perdón que le ponga, pero PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, Ecologista. No, yo no me llevo con aquellos porque aquellos son esto, y yo no me llevo con aquellos porque son de la chusma, y yo no me llevo con estos porque... Entonces empezamos a crear divisiones, y les repito, estamos haciendo lo mismo que el mundo. Por eso el mundo no está creyendo en nosotros, no estamos reflejando la unidad que hay en Dios. Por eso Jesús dijo antes de decir que sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno. Jesús, siendo Dios, y recordemos eso, siendo Dios, mismos atributos del Padre, misma divinidad, misma esencia, misma sustancia, Jesucristo se somete al Padre para que haya un orden. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, misma esencia, misma sustancia, misma divinidad, mismos atributos, se somete al Padre y al Hijo. ¿Eso lo hace ser menos Dios? No. Pero por eso Pablo dice en Corintios, Dios es un Dios de orden. Y si el Señor Jesucristo y si el Espíritu Santo, siendo Dios, parte de esa Trinidad, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas, inexplicable, pero así es y nos lo enseña la Escritura. Siendo Dios, los dos se someten voluntariamente para que haya un orden. Cuando Dios establece una sumisión, es porque está estableciendo un orden. Decía por ahí un predicador de Estados Unidos, me acuerdo, tuve la dicha de estar en esa conferencia. Este hermano conferencista era en ese tiempo el director de la Universidad de Oxford. Nos vino a dar una conferencia cristiana. Y él decía, hablo Ramado Showman, así como hablan los gringos en español. Y decía, si todos somos generales, ¿cómo vamos a ganar una batalla? ¿Cómo gana un ejército una batalla? Porque hay un orden. En el ejército hay un orden. Está el general, están luego no me sé los órdenes bien, ¿verdad? Pero si alguien sabe mejor que yo, pues adelante. General, luego están creo los capitanes, los sargentos, los de fragata, y luego los soldados generales, ¿no? Hay un orden y cada uno se somete al que está más arriba. Por lo tanto, ¿verdad? Al haber esas órdenes, entonces los soldados que pelean directamente están cumpliendo órdenes, y por eso un ejército llega a ganar la batalla, dice. Pero imagínense que todos son capitanes y todos dicen, no, es que yo soy capitán, yo no voy a ir a pelear, yo soy capitán y yo me tengo que quedar aquí. ¿Qué va a pasar con esa ciudad? Pues va a venir el ejército enemigo y la va a hacer pedazos, y va a matar a todos los soldados que están ahí. ¿Por qué? Porque nadie tomó su rol en mansedumbre, en sumisión. Y por eso le repito, por eso Jesús tomó su orden en el plan de salvación y se sujetó al Padre. Imagínense a Jesús haber dicho, ¿y yo por qué tengo que bajar, Señor? Yo también soy Dios, ¿yo por qué voy a bajar a morir por esas criaturas? Baja tú. ¿Verdad que no? Dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el matrimonio es lo mismo, hermanos, hay un orden, y después vamos a hablar de eso. Quiero un día darles una conferencia bonita acerca de eso. Hay un orden, no es inferioridad,
Y nosotros tenemos que entender eso. Nadie es inferior al Señor. Nadie es inferior a ti. Aquí todos los que estamos ante Dios somos iguales, ¿verdad? Pero hay un orden. Y para que haya un orden, debe haber mansedumbre en cada uno de nosotros. Debe haber mansedumbre. Y entender esa parte. Porque Dios lo establece así, no nosotros. Es Dios quien lo establece así. Y si nosotros entonces actuamos de esta forma y entendemos y nos sometemos a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra, sino a la voluntad de Dios en mansedumbre, entonces nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios en nuestras vidas. Tú vas a ver a lo mejor familia que no ha venido a los pies de Cristo ser cambiada cuando tú cambies en mansedumbre. A lo mejor tu esposa o tu esposa no ha venido a los pies de Cristo porque no hemos actuado en mansedumbre. A lo mejor tus hijos no están hoy aquí porque no hemos actuado como padres con mansedumbre, que sí corrigen, pero que son mansos y muestran la mansedumbre del Señor. A lo mejor tus amigos con los que tú platicas en el café, ¿verdad? Y andas, no vienen a Cristo porque no están viendo en ti el carácter de Jesucristo. Y entonces tú les predicas a Cristo y ellos muchas veces, con más respeto que nosotros, ¿verdad?, te oyen, pero dicen, ni loco, si así es el cristiano, hombre, mejor me voy con los católicos, que hay menos broncas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, hermano. ¿Cómo si hoy pusiéramos un espejo y te ves ahí? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Tienes mansedumbre? ¿Estás actuando con mansedumbre con tu esposa, con tu esposo, con los hermanos en la iglesia? Quiero que cierres tus ojos, por favor, y inclines tu cabeza y medites hoy. ¿A cuánta gente le has contestado mal? Quizá has ofendido, quizá hoy, a lo mejor, o ayer, o en la semana, ofendiste a tu esposa o a tu esposo con un espíritu vengativo, rencoroso. A lo mejor le contestaste a alguien de una manera mala, en tu trabajo, con tus amigos. Y Dios quiere hoy que cambiemos eso. Dios quiere hoy cambiar tu vida. Dios quiere hoy transformar tu carácter, mi carácter. Y quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Pero quiere uno que reconozcas lo que hiciste realmente. ¿Cómo ha estado tu vida? Y por eso quiero que hagas una introspección y medites en lo que has hecho en tu vida. Y realmente hagas un juicio en ti y llegues a un veredicto en ti si estás siendo un hombre o una mujer mansa y humilde. Y si no lo estás haciendo, la palabra del Señor dice que tenemos entrada libre al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Dios puede transformar nuestra vida. Solo tienes que vivir a Cristo Jesús y entrar en comunión con Él y pedirle perdón por lo que has hecho. No te pido que hoy le pidas perdón por lo que has hecho. Y voy a pedir acto de mansedumbre y de valentía hoy. Si aquí está la persona con la que te disgustaste, con la que tuviste un pleito, con la que dijiste una mala palabra, con la que tienes algo en tu corazón contra ella, sé valiente y pídele perdón. Y dile, perdóname, no actué mansamente, actué mal y te pido perdón. Y Dios va a hacer algo especial en tu corazón si tú te tomas esa valentía de decirle a la persona, perdóname. Porque dice el Señor que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco no nos perdona. Si nosotros no buscamos la restauración, Dios no va a restaurar nuestra vida. Entonces, te pido que si alguien está aquí, hoy dice la palabra, es el día de salvación.
Hoy es el día, vamos a decirlo, de restauración. Hoy es el día en que podemos pedir perdón y Dios va a cambiar nuestro corazón y nuestra vida y va a transformarlo cada día más a su imagen y semejanza. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia que perdone. Dios quiere una iglesia que camine con un espíritu manso. Primera Iglesia Bautista, Maranata, Dios quiere eso de nosotros y nos está invitando hoy a hacerlo. Habla con el Señor. A lo mejor no lo has expresado con acciones, pero dentro de tu corazón has guardado corajes, rencores. Y ahí los tienes guardados para no expresar lo que te está sucediendo y lo que te está pasando. Pero hoy quiere cambiar esto en tu vida. Externale al Señor todo lo que sientes en tu corazón. Si te han ofendido, si te han herido, si han dicho algo contra ti, exprésalo al Señor y dile al Señor: perdóname por guardar todo esto en mi corazón. Pero hoy, Señor, quiero que tú cambies esto que yo siento. Y hoy decido perdonar al que me dañó. Y hoy decido perdonar a aquel que me injurió, que levantó falso testimonio contra mí, que hizo cosas que me han dañado, Señor. Y hoy pido perdón delante de ti. Y hoy pido, Señor, y perdono a esa persona en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, decido orar por él para que tú obres en su corazón y lo bendigas. Dios puede cambiarlo. Dios puede restaurar y quiere restaurar nuestras vidas y quiere que nuestro pasado quede simplemente como pasado y no que sea un pasado que sea presente y futuro. Hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra y nos ha dicho: sé manso y humilde. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Y tú has hecho tu obra en nosotros, Señor. Padre, sabemos que en nuestras fuerzas no podemos cambiar esto, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos actuado mal, Señor. Por todo el mal testimonio que hemos sido a nuestros amigos, familiares, vecinos, a todo aquel que le hemos dado un mal testimonio, Señor, por nuestra forma tan reactiva a veces de actuar, Señor. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesús por ser tropiezo para la obra de Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, por ser tropiezo en tu iglesia, Señor. Y pedimos perdón, Señor, porque queremos que tú nos cambies, Señor. Queremos que tú transformes nuestro corazón, que tú obres en nuestra vida, que tú cambies, Señor, nuestra forma de ver, de sentir, de actuar, Señor. Porque solo es a través de tu Espíritu, no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor, que tú transformas el corazón del ser humano, que tú cambias, Señor, y haces una obra maravillosa dentro de nosotros, y por eso venimos a ti, Señor. Clamamos, Señor, porque en nosotros hay un espíritu humilde y manso, Señor, para tratar con nuestros hermanos, para tratar con las personas que no te conocen, Señor, que no saben de ti, Señor, para dar testimonio de Jesucristo, Señor, a través de este espíritu manso y humilde, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Que si en la iglesia me hacen algo, Señor, me hieren, me tocan, Señor, donde me duele, Señor, que yo pueda actuar como tú actuabas, Señor. Como tú actúas conmigo cuando te fallo, Señor, cuando peco delante de ti, cuando respondo mal delante de ti, cuando tú me pides hacer algo y me niego a hacerlo, Señor. Tú has sido paciente, amable,
y manso conmigo, Señor, que así yo sea con los demás, Señor, que entienda, Señor, y vea que yo soy imperfecto tremendamente, Señor, y que tú aún así tratas con mi vida, Señor, de una manera pacífica, amable, Señor, y que yo eso pueda entenderlo y aplicarlo con los demás, Señor. Porque ¿por qué voy a pedir algo en los demás que yo mismo, Señor, te fallo a ti? Padre, en el nombre de Jesús, obra en el corazón, Señor. Obra en el corazón, Padre. Cambia el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sé que tú quieres hacer algo especial, Señor, en esta iglesia. Pero, Señor, solo lo podremos hacer a través de la unidad, Padre. Así que te ruego en el nombre de Jesús que toques nuestra vida, Señor. Que ninguno de aquí, Señor, salga. Que no permita, Señor, que tu Santo Espíritu no permita que salga de aquí, Señor, sin ser restaurado, Padre. Sin ser tocado por tu Espíritu Santo en su corazón. Y Él entienda esto de la humildad y la mansedumbre, Señor. Sin pedirte perdón, Señor. Que te pida perdón hoy y que hoy se reconcilien, Señor, con el que tengan diferencias. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Como dijo el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, Señor. A tu nombre da la gloria. Queremos, Señor, que tu nombre sea glorificado en Cardel y a sus alrededores, Señor. Queremos ser instrumentos de justicia para la gloria de Jesucristo. Queremos ser portadores, Señor, de tu palabra para esa gente de allá afuera, Señor, que está, Señor, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y el único fin que tienen es la condenación eterna. Señor, que podamos, Señor, con un espíritu manso y humilde y en el poder del Espíritu Santo, Padre, testificarles del verdadero evangelio de Cristo Jesús, que quiere cambiar sus vidas, que quiere transformar sus corazones, que quiere darles vida eterna, y al predicarlo, Señor, ellos puedan ver en nosotros esa transformación que solo tú puedes hacer, amado Padre. Clamamos, Señor, clamamos porque no queremos solo una oración. No queremos que quede solo en palabras, Señor. No queremos que quede solo como una simulación, Señor. Sino queremos realmente ser transformados, Señor. Porque queremos glorificar a aquel que dio todo por nosotros. A Cristo Jesús, Señor nuestro. A Dios que bajó de su trono de gloria para venir a morir por mí, una insignificante criatura creada por Él. A venir, dejarse maltratar por mí y dejarse llevar a la cruz del Calvario por mis fallas, por mi pecado, por mi maldad, y que lo crucificaran y lo mataran, porque era la única forma de darme salvación. Que yo pueda entender eso, y que pueda entender, Señor, que yo debo de actuar como mi Señor actuó por mí. Darme el servicio y el sacrificio por los demás. Gracias, Padre. Recibe la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues el tema estuvo muy ad hoc, ¿verdad?, con lo que vamos a celebrar ahorita, que es la Santa Cena. Gracias, Señor. Vamos a entrar a algo muy solemne, hermanos. La Santa Cena no tenemos que tomarlo como cualquier cosa. Quiero decirle esto, yo sé que a lo mejor ya se los enseñaron, pero quiero decirlo. Nosotros no creemos como la Iglesia Católica que el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre, ¿verdad? Son simbolismos. Y al tomarlo, nosotros tenemos que hacer es discernir lo que estamos tomando. Y al estar tomando el jugo de uva, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar entendiendo que en ese momento Cristo derramó su sangre por nosotros.
Él dio su vida por nosotros. Y que cuando yo esté masticando el pan o la galleta, ¿verdad?, yo esté entendiendo que a Jesús lo trituraron por mi causa, por mi pecado, por mi maldad, por lo que yo era sin Cristo. Y tengo que meditarlo así, porque si yo agarro como cualquier cosa la cena del Señor y tomo el vino y como la galleta y bueno, ya participé, yo quiero decirle, amados hermanos, que en Corintios hay una advertencia bien seria. No lo hago para que entremos en miedo, sino para que en verdad hagamos las cosas como debemos de hacerlo. Dice Corintio, por cuanto no discernieron, ¿verdad?, la cena del Señor, muchos de ustedes están enfermos y otros ya duermen. En nuestro lenguaje sería, ya murieron. Se les acortó su vida por no discernir bien la cena del Señor. Es un acto solemne, hermanos. No es un simple acto, es un acto solemne, por lo cual les pido la absoluta solemnidad a lo que vamos a hacer. Amén. Y vuelvo a repetir, si hay alguien en su corazón que tenga algo contra alguien, por favor reconcíliese, por favor. Si hay alguien que tiene algo en su corazón, libere, pida perdón antes de tomar la cena del Señor. Si tú cometiste un pecado y no te has arrepentido de él, arrepiéntete, por favor. Te lo pido de favor. Si tú estás haciendo algo que sabes que está mal delante de Dios y vas a participar ahorita de la cena, te pido de favor que cambies, que te arrepientas y que le pidas perdón al Señor, porque esto es algo solemne. Y si tú no lo haces con ese espíritu, puede venir una disciplina de Dios en tu vida. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, hermanos, vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor, otra vez. Y te pido, una vez más. Sí. Bueno, yo ya le pedí permiso al pastor y yo quiero decirle a la iglesia, para mí no es cualquier cosa estar aquí. He orado mucho y le digo, Señor, llegué a esta iglesia con el afán de tener una familia espiritual. Y ciertamente no hay resentimiento, pero hay dolor, porque cuando un dedo duele, tiene que lo apagar. Entonces, ha habido una tristeza en mi corazón por esta iglesia. No tengo nada en contra de ninguno, pero si alguno tiene algo, no le pide, sino perdón. Y me doy cuenta que la iglesia está atravesando algo tan difícil como es aceptarnos como somos. Es querer siempre ser más unos que otros. Y si yo he querido ser más que ustedes, pues pido perdón, porque quiero ser menos delante de Dios. Quiero que esta iglesia funcione como Dios quiere, por mis hijos, por mí misma, porque cuando Cristo venga, créanme, en las noches le digo, no quiero que digas, apártate de mí, hacer los demás, ya no te conozco. Y no porque sea buena, sino porque quiero ser como Él es. Y no es fácil. Mi temperamento es también iracundo y me es difícil controlarme. Y quizás el día de la reunión de la iglesia no quise venir, porque me conozco y dije, Señor, eres tú el único que puedes cambiar los corazones, eres tú el único que puedes hacer algo en esta iglesia. Y solo yo puedo orar. Y orar, Señor, por todos los nuevos, porque no he dado buen testimonio, porque yo tengo que estar aquí todos los días que hay culto, y no he estado porque hay días que digo, ¿a qué voy, Señor? ¿A qué voy? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a encontrar? Perdóname, Dios, y les pido perdón a ustedes, porque no puedo participar de algo, como dice el hermano, tan solemne que Jesucristo por ti, por mí. No lo puedo hacer si yo no hablaba antes, si yo no me formé, porque pero yo te doy libertad. Yo al menos me voy diferente de como entré. Entré con tristeza, como dice él, porque nadie sabe cómo venimos, pero sentía tanta alegría, de verdad, Sophie, tanta alegría
corazón y tristeza porque no pudimos convencer a Paco de que viniera, porque tienen en menos la cena del Señor, porque no han entendido, pero porque son nuevos. Y a mí me duele eso. Yo quiero que la iglesia funcione como cuando llegué, que había armonía, había amor, pero eso no lo va a ver si no nos unimos, si no nos aceptamos como somos. Así que yo soy la primera que les